Mis padres dijeron que mi hermana merecía la casa y le dejaron todo. Luego me pidieron que pagara la hipoteca. Mi respuesta fue, pregúntale a la dueña. 2 días después, me llamaron llorando. No les contesté el teléfono. Soy Sofía, tengo 32 años y soy la hija responsable, la que paga las facturas. Mi hermana Daniela es la que recibe los regalos. El domingo pasado, mis padres anunciaron que le darían la casa familiar. Tu hermana se lo merece, dijo mi madre, sonriendo, mientras mi padre solo asentía. Esa noche, mi madre me envió un mensaje de texto, la hipoteca vence. Envía los $2,800. Simplemente respondí, pregúntale a la nueva propietaria. 2 días después, mi padre me llamó, su voz quebrada por el pánico. Dejé que sonara. La tensión me golpeó en el momento en que entré en la casa de mis padres en los suburbios de Atlanta el domingo pasado. Era solo una cena familiar normal, o eso pensaba. Venía directamente de un evento de recaudación de fondos para la organización sin fines de lucro en la que trabajo, así que todavía llevaba mi sencillo vestido de trabajo azul marino. Mi padre, Mateo, estaba pegado al partido de fútbol americano en la pantalla de 65 pulgadas que dominaba la sala de estar. Hola, papá, dije. Él solo gruñó en respuesta. Oh, Sofía, ¿estás aquí? Mi madre, Elena, no levantó la vista de su teléfono. Estaba sentada en el sofá, deslizando por Facebook. Adelante, siéntate. Solo no tapes la televisión. El equipo de tu padre está jugando. Me quedé allí por un momento, invisible en la casa de mi infancia. El olor a pollo asado, generalmente tan reconfortante, solo hizo que mi estómago se contrajera. Fue entonces cuando escuché las risitas desde el sofá de 2 plazas. Mi hermana menor, Daniela, estaba acurrucada junto a su esposo, Kevin. Tenía 29 años, pero todavía actuaba como una adolescente malcriada. Sostenía un bolso de diseñador nuevo y de un blanco cegador. Mira, Sophie, canturreó, usando el apodo que odiaba. Kevin me compró un regalo solo porque sí. Kevin, su esposo de 30 años, sonrió con aire de suficiencia. Era un tipo blanco de buckhead que siempre me miraba como si fuera algo que hubiera raspado de su zapato. Se lo merece, ¿verdad? Una mujer como mi Daniela necesita que la cuiden. Daniela balanceó el bolso por su correa, apuntando su siguiente comentario directamente hacia mí. Apuesto a que esto cuesta más que todo tu sueldo, ¿eh? ¿Cómo va ese pequeño trabajo de ayudar a la gente, Sofía? Todavía salvando el mundo por el salario mínimo. Forcé una sonrisa tensa. Es una organización sin fines de lucro, Daniela. El salario no es lo importante. Acabamos de asegurar una subvención para detener las ejecuciones hipotecarias en el West End. ¿Ejecuciones hipotecarias? ¡Qué aburrido! Se rió, volviéndose para enterrar su rostro en el cuello de Kevin. Kevin dice que deberíamos comprar una segunda casa. Quizás en el lago. Suficiente charla. Mateo retumbó, apagando de repente la televisión. El silencio repentino fue discordante. Se levantó, estirando los brazos. Tenía 60 años y todavía tenía una presencia imponente. Tu madre y yo tenemos un anuncio que hacer. Elena finalmente dejó su teléfono, su rostro adoptando una mirada de seriedad practicada. Se movió para pararse a su lado, un frente unido. Sentí una familiar sensación de pavor. Los anuncios en esta familia rara vez significaban buenas noticias para mí. Bueno, comenzó Mateo, como saben, he estado en la firma durante 40 años. Elena y yo hemos trabajado duro. Hemos construido una buena vida. Hemos criado a 2 hermosas hijas. Asintió hacia Daniela, su mirada deslizándose más allá de mí. Y ahora es el momento de que pensemos en nuestro futuro, en nuestra jubilación. Daniela jadeó, sus ojos iluminándose. Oh, papi, finalmente te vas a jubilar. ¿Eso significa que podemos ir a Europa? Paciencia, cariño, dijo Elena, dándole una palmada en el brazo. Tu padre está llegando a la parte importante. Mateo se aclaró la garganta. Hemos hablado con nuestro abogado. Hemos actualizado nuestro plan de sucesión.
Hemos decidido que, a partir de nuestra jubilación a finales de este año, transferiremos la propiedad de esta casa a Daniela y Kevin. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Retrocedí físicamente como si me hubieran golpeado. ¿Qué? Susurré. Mi voz sonaba débil, desconocida. Elena se apresuró a intervenir, su voz empalagosa y dulce. Simplemente tiene sentido, cariño. Tu hermana se lo merece. Ella y Kevin necesitan un lugar estable para construir su familia, para darnos los nietos que hemos estado esperando. Tenemos que ser prácticos, Sofía, agregó Mateo, su tono frío y lógico. Tienes 32 años. Estás soltera. Vives en un apartamento de una habitación en el centro. ¿Qué harías tú con una casa de 4 habitaciones en los suburbios? Daniela la necesita. Tú no. No podía sentir mis piernas. Yo también soy su hija, tartamudeé, las palabras sintiéndose débiles. He ayudado todos estos años. He estado ayudando. Oh, no seas tan egoísta, Sofía, espetó Elena, su fachada dulce desvaneciéndose. Eres la hermana mayor. Es tu trabajo ayudar a tu familia. Deberías estar feliz por Daniela. Finalmente estás sentando cabeza. Daniela y Kevin se estaban besando, una exhibición teatral de alegría. Oh, Dios mío, Kevin, nuestra propia casa. Finalmente podemos organizar la fiesta del vecindario. Miré de sus rostros celebrando a las expresiones duras y resueltas de mis padres. Habían discutido esto, planeado esto, y habían esperado para lanzarme esta bomba en persona, rodeada de familia donde no podría hacer una escena. El olor del pollo me estaba revolviendo el estómago. Yo. Tengo que irme, murmuré, agarrando mi bolso. ¿Qué? ¿No te quedas a cenar?, preguntó Elena, molesta. Hice tu ensalada de papas favorita. No tengo hambre, dije, ya moviéndome hacia la puerta. Felicidades, Daniela. Te lo mereces. No esperé una respuesta. Salí de esa casa, el lugar donde había crecido, el lugar que había sacrificado para salvar, y no miré hacia atrás. Me senté en mi cambi de 10 años durante 5 minutos completos, solo tratando de respirar. La humillación era tan espesa que sentía que me ahogaba. Finalmente puse la llave en el encendido, mis manos temblando. Estaba a medio camino a casa cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de mamá. Mi corazón, estúpidamente, dio un salto. Quizás se estaba disculpando. Lo abrí. El mensaje decía: «Oh, Sofía, tu padre lo olvidó. El pago de la hipoteca vence mañana. Adelante y envía los $2,800 como de costumbre. Ahora que la casa es de Daniela, necesitará tu ayuda más que nunca. No llegues tarde con el pago». Conduje a casa a mi pequeño apartamento en un estado de aturdimiento. El motor de 10 años de mi Camry sonaba fuerte en la noche silenciosa, un marcado contraste con el Lexus nuevo de Kevin estacionado en la entrada de mis padres. Entré a trompicones en mi unidad de una habitación, en la que vivía para mantener mis gastos bajos, por la que siempre me compadecían. Ni siquiera encendí la luz. Simplemente dejé caer mis llaves en el mostrador y me deslicé por la pared hasta el suelo, con el bolso todavía en el hombro. La humillación era un peso físico que presionaba mi pecho, dificultando la respiración. No solo regalaron la casa. Me borraron. Celebraron borrarme. Me senté allí en la oscuridad, completamente vacía. Después de quizás 20 minutos, mi teléfono vibró en el suelo. Un mensaje de texto. Era mamá. Mi mano tembló mientras lo recogía. ¿Era una disculpa? ¿Estaba escribiendo para decir que lo habían reconsiderado? Abrí el mensaje. Oh, Sofía, tu padre olvidó mencionar algo. El pago de la hipoteca vence mañana. Adelante y transfiere los $2,800 como siempre lo haces. Ahora que la casa es de Daniela, realmente necesitará tu apoyo para empezar. No dejes que el banco llame, ¿de acuerdo? Eso estresa a tu padre. Leí el texto luego 2 veces. El agotamiento se desvaneció, reemplazado por una ira fría y aguda que me aclaró la cabeza al instante. Como siempre lo haces,
tu apoyo. No dejes que el banco llame. La audacia, el puro y asombroso derecho adquirido. Agarré el teléfono, mis nudillos volviéndose blancos. Mi mente retrocedió 10 años. 2015, tenía 22 años, recién salida de la universidad con mi título en ciencia de datos. Apenas un mes en mi primer trabajo en la organización sin fines de lucro. La crisis financiera finalmente había alcanzado a mi padre. Lo habían despedido de su trabajo bien pagado en un banco. No solo despedido, descubriría más tarde, sino despedido por una mala gestión catastrófica e inversiones arriesgadas que le habían explotado en la cara. Llevaban 3 meses de retraso en la hipoteca. El aviso de ejecución hipotecaria ya estaba en la puerta. Recordé estar sentada en esa misma mesa del comedor, mi padre, un hombre destrozado, suplicándome: «Eres nuestra única esperanza, Sofía. Tienes que salvarnos». Su voz no era retumbante entonces. Era débil, patética. Mi madre estaba aún peor, llorando, aferrándose a mi brazo. «No podemos quedarnos sin hogar, Sofía. Tu salario es estable. El banco confiará en ti. Eres la responsable». No estaban pidiendo, estaban exigiendo. Me llevaron a los 22 años al banco y me hicieron firmar papeles que hacían que mi salario de $45,000 al año fuera responsable de su hipoteca de $3,000. Me dijeron que estaba CEO firmando. Mintieron. Me convirtieron en la deudora principal. Pero esa no era toda la historia. Ese no era mi secreto. Pensaban que mi salario de $45,000 era mi único ingreso. Nunca supieron de mi verdadero trabajo. Mientras estaba en la universidad, no solo había estado estudiando. Había estado construyendo algo. Un algoritmo patentado para analizar el riesgo de mercado en comunidades desatendidas. Una herramienta para predecir burbujas financieras. El mes antes de que me suplicaran ayuda, había vendido en secreto la demostración de primera generación de ese algoritmo a un pequeño fondo de capital en Suiza. El precio fue de $150,000. Miré ese dinero en mi nueva cuenta bancaria secreta. Sabía que si se lo daba, desaparecería en meses. Gastado en autos nuevos, bolsos de diseñador para Daniela y más malas inversiones de mi padre. Así que, tomé una decisión diferente. Creé Cascade Holdings SRL, una corporación fantasma registrada en Delaware. Usé mis $150,000 como capital. Y luego, Cascade Holdings SRL compró su hipoteca de Bank of America por una fracción de su valor. Durante 10 años, Mateo y Elena Washington no tuvieron idea de quién era su prestamista. Durante 10 años, pagué esa hipoteca de $2,800 a mí misma desde mi salario de la organización sin fines de lucro a mi cuenta corporativa. Yo era el banco. Yo era a quien temían, y acababan de regalar mi propiedad. Miré ese mensaje de texto, la burbuja azul brillando en la oscuridad de mi apartamento. Envía los $2,800 como de costumbre. Como si fuera una suscripción a Netflix. Como si no fuera la sangre vital que había estado drenando de mis propias venas durante una década para mantenerlos cómodos. Como si no acabaran de tomar el activo que estaba protegiendo y se lo hubieran entregado a la única persona que nunca había trabajado un día en su vida. La displicente sensación de derecho de mi madre, el negligente silencio de mi padre, la codiciosa celebración de Daniela, todo se fusionó en un único punto frío de claridad. No solo me olvidaron. Me borraron activamente. Tomaron mi sacrificio, lo reempaquetaron y lo llamaron un regalo para mi hermana. Una risa amarga escapó de mis labios. Ahora que la casa es de Daniela, realmente necesitará tu apoyo. Mi propia madre diciéndome que pagara la hipoteca de una casa de la que acababa de ser desheredada a favor de mi hermana. La hermana que pensaba que el trabajo de mi vida era aburrido. Pensé en los últimos 10 años. El estrecho apartamento de una habitación en el que vivía. El auto de 10 años que conducía. Pensé en las vacaciones que nunca tomé. La ropa bonita que nunca compré. Pensé en la mentira que había vivido, pretendiendo ser la hija pobre pero responsable. Todo para protegerlos de las consecuencias del fracaso de mi padre. Todo para evitar que hicieran exactamente lo que acababan de hacer, despilfarrar sus activos.
¿Y qué obtuve a cambio? Un mensaje de texto exigiéndome que continuara pagando por el privilegio de mi propia humillación. Me levanté del suelo, mis rodillas crujiendo. La ira era tan fría, tan pura, que se sentía como fuerza. Pensaban que yo era el caso de caridad de la familia. No tenían idea de que yo era el banco de la familia, y el banco estaba a punto de exigir el pago de su préstamo. Caminé hacia mi escritorio, encendí la lámpara y cogí mi portátil personal, no el que usaba para la organización sin fines de lucro. Abrí mi lista de contactos seguros y marqué un número. Sonó 2 veces. Price, trabajando hasta tarde. Una voz suave y profesional llegó a través de la línea. Señorita Washington, para usted, siempre estoy trabajando. ¿Cuál es la situación? Price era un abogado financiero de 50 años. Agudo, de cabello plateado e impecablemente vestido. Un abogado blanco de una de las firmas más antiguas de Atlanta. Era la única persona en la Tierra que conocía toda la verdad sobre Cascade Holdings. Lo había contratado hace 8 años cuando mi algoritmo comenzó a generar dinero serio, y había sido mi cortafuegos desde entonces. Es la hora, Price, dije, mi voz firme. ¿Hicieron su movimiento? Cuénteme. Mis padres han transferido oficialmente la escritura de la propiedad de la casa de Atlanta a mi hermana, Daniela Miller. Lo hicieron sin notificar al prestamista. Escuché el leve sonido de tecleo en su extremo. Y el prestamista, por supuesto, es Cascade Holdings. Exactamente, dije. Eso es una violación directa de la cláusula de vencimiento por venta en el acuerdo hipotecario, ¿no es así? Lo es, en efecto, señora Washington. La voz de Price era casi alegre. Le encantaba esta parte. Es una violación flagrante. Legalmente, ahora tenemos derecho a acelerar el préstamo. Podemos exigir el pago inmediato de todo el capital pendiente. ¿Y cuál es ese total de nuevo? Con el pago final global, es un poco más de $250,000. Pensé en sus rostros, su sorpresa, su incredulidad. ¿Crees que tienen alguna idea? Price se rió entre dientes. Casi con certeza no. Creen que solo están moviendo papeles familiares. Creen que el banco es una entidad sin rostro en Suiza que pueden ignorar. No tienen idea de que nos acaban de entregar las llaves del reino. Han incumplido legalmente su préstamo contigo. Bien, dije. Quiero que sepan que han incumplido, pero no quiero que sepan que soy yo. Todavía no. Un simple aviso de aceleración entonces, de Cascade Holdings, citando el incumplimiento, exigiendo el pago total en 30 días o comenzarán los procedimientos de ejecución hipotecaria. Sí, envíalo a mis padres y envía una copia por separado a la nueva propietaria, Daniela Miller, y a su esposo Kevin. Considérelo hecho. Se enviará por correo certificado y correo electrónico a primera hora de la mañana. Gracias, Price. Un placer, Sofía. De verdad. Colgué el teléfono. Miré hacia atrás el mensaje de texto de mi madre, todavía brillando en la pantalla de mi propio teléfono. No dejes que el banco llame, ¿de acuerdo? Mis dedos se movieron rápidamente por el teclado. Ya no tenía que ser la hija responsable. No tenía que ser la persona más madura. Solo tenía que ser la propietaria. Escribí mi respuesta. Creo que deberías preguntarle a la nueva propietaria. No voy a pagar más. Le di a enviar. Vi aparecer el pequeño icono de entregado debajo del mensaje. Luego envié un texto más, este a Price. Envía el aviso. Apagué mi teléfono por completo, silenciando la tormenta que se avecinaba. Entré a mi cocina, me serví una copa de vino y me senté en la oscuridad. El silencio en mi apartamento era pesado, pero era el silencio de un martillo echado hacia atrás justo antes de golpear. Los 2 días siguientes fueron casi pacíficos. Encendí mi teléfono de nuevo, pero solo para el trabajo. Fui a mi oficina en la Organización de Defensa de la Vivienda, el lugar que mi familia desestimaba como mi pequeño proyecto de caridad. La ironía era casi demasiada. Pasé mis mañanas asesorando a familias en el West End, familias como la mía había sido hace 10 años, familias que enfrentaban ejecuciones hipotecarias de prestamistas depredadores. Les mostré lagunas legales.
Los conecté con recursos. Luché por ellos. Mi colega Maya, una mujer amable de 40 años con ojos cálidos y una actitud sensata, se detuvo en mi escritorio. «Te ves cansada, Sofía. ¿Todo bien? Esa cena familiar del domingo parece que te agotó». Solo sonreí, bebiendo mi café. «Todo está bien, Maya. Solo estoy haciendo una limpieza de casa muy atrasada, deshaciéndome de basura vieja que se ha estado acumulando». Maya asintió, aunque parecía confundida. «Bueno, avísame si necesitas algo. Haces un buen trabajo aquí, chica. No dejes que nadie te diga lo contrario». Agradecí sus palabras más de lo que ella sabía. La tormenta estalló el martes por la tarde. Estaba en una reunión de presupuesto con la junta directiva, presentando mi propuesta de subvención a 5 años. Mi teléfono estaba sobre la mesa, boca abajo, en silencio. A mitad de mi presentación, comenzó a vibrar. No fue un solo zumbido. Fue una serie de vibraciones implacables y frenéticas. Vas, pausa, vas. Vibró tan fuerte que se deslizó por la pulida mesa de roble. Los miembros de la junta fingieron cortésmente no darse cuenta. Mantuve mi voz perfectamente uniforme, sin romper el contacto visual, terminando mi presentación. «Gracias, Sofía. Excelente trabajo», dijo nuestro director. Tan pronto como los aplausos se apagaron, me disculpé y salí al pasillo silencioso. Miré mi pantalla. Era una zona de guerra. 17 llamadas perdidas, 22 mensajes de texto, todos de mamá, papá y Daniela. Mi corazón no latía con fuerza. Estaba frío. Presioné con calma el icono del buzón de voz. El primer mensaje era de mi madre. Su voz no era cálida ni preocupada. Era aguda, molesta. «Sofía, ¿estás recibiendo estos mensajes? ¿Por qué no contestas? Tu padre acaba de recibir un correo electrónico muy extraño de una compañía. Cascade Holdings. Dicen que el pago de la hipoteca está atrasado. Sofía, ¿qué hiciste? ¿Olvidaste pagar? Sabes, después de que fuimos tan generosos al darle la casa a Daniela, lo menos que podías hacer es hacer el pago a tiempo. Estás estresando a tu padre. Arréglalo». Me burlé en voz alta. Lo olvidé. Borré el mensaje y reproduje el siguiente. «Daniela». Al principio ni siquiera eran palabras, solo sollozos histéricos. «Sofía, ¿qué? ¿Qué diablos hiciste?», chilló. Pensé que lo estabas pagando. Kevin y yo, estábamos en Pottery Barn. Estábamos eligiendo muebles nuevos para la sala de estar. Y él también recibió el correo electrónico. Dijo que si no conseguimos esta casa, no sabe si esto va a funcionar. «Me va a dejar, Sofía, me va a dejar por tu culpa». Sentí una extraña calma fría. No sentí nada por sus lágrimas. Eran solo ruido. Borré el mensaje. Reproduje el último, el más reciente. Mi padre. Su voz era irreconocible. El patriarca retumbante y seguro de sí mismo se había ido, reemplazado por el pánico agudo de un animal atrapado. «Sofía, contesta el teléfono. Devuélveme la llamada ahora mismo. Esta compañía Cascade. No solo dicen que está atrasado. Enviaron otro aviso. Hablan de ejecución hipotecaria en 24 horas. Están exigiendo el pago total del préstamo. No sé qué clase de juego enfermo estás jugando, pero detente. Detente ahora mismo. Llámalos. Diles que es un error. Nos estás arruinando. Me estás arruinando». Me quedé allí, en el pasillo estéril de mi oficina, el lugar al que venía todos los días para salvar las casas de la gente. Escuché su súplica frenética por segunda vez. «Llámalos. Detén esta broma». Tomé una respiración lenta y profunda. Presioné borrar en el mensaje de mi padre. «Una broma», susurré al pasillo vacío. «Ni siquiera he empezado». Regresé a mi oficina, el eco de la voz aterrorizada de mi padre todavía en mi cabeza. Me senté en mi escritorio,
mis manos perfectamente firmes. Pensaban que esto era un juego. Pensaban que podían gritarme y yo obedientemente arreglaría el problema que había creado. Todavía pensaban que era la chica de 22 años que habían manipulado para firmar esos papeles. No tenían idea de en quién me había convertido en los 10 años que eligieron no verme. Cogí el teléfono de mi escritorio y marqué a Price. Respondió de inmediato. Señorita Washington, confío en que ha tenido noticias de la familia. Su voz era tranquila, casi divertida. Sí, dije. Están histéricos, pero están entrando en pánico por lo incorrecto. Creen que me atrasé en un pago. Me exigen que llame al banco y arregle las cosas antes de que les cobren un cargo por mora. Escuché a Price reírse, un sonido seco y como de papel. Todavía no entienden el punto, ¿verdad? El incumplimiento no es el pago atrasado. El incumplimiento es la transferencia ilegal de propiedad. Exactamente, dije. Creen que pueden intimidarme para que pague los $2,800. No tienen idea de que han activado la cláusula de $250,000. Todavía creen que esto es una broma. Quiero que les dejes muy claro que esto no es una broma. Quiero que entiendan lo que han hecho. Entiendo perfectamente, señorita Washington, respondió Price. Creen que están tratando con su hija. Es hora de recordarles que están tratando con su acreedor. Redactaré el aviso de aceleración de inmediato. Envíalo a todos, Price. Correo certificado, correos electrónicos. Quiero que Mateo, Elena, Daniela y especialmente Kevin lo vean. Considérelo hecho. Deberían recibir los correos electrónicos al final del día. Las cartas certificadas llegarán mañana. Colgué el teléfono. Price era eficiente. Era un tiburón. Y en este momento, estaba agradecida por ello. No solo estaba enviando un correo electrónico. Estaba lanzando un torpedo legal. Redactó la carta en el papel más grueso y de aspecto más caro de su firma. Esto no era un recordatorio. Era una demanda. Lo supe porque me envió el borrador para su aprobación. La carta estaba titulada en una fuente profesional y en negrita, aviso de aceleración de préstamo y demanda de pago inmediato. Estaba dirigida a Mateo Washington y Elena Washington. Y tal como había solicitado, se estaban enviando copias por correo electrónico y correo certificado a la señora Daniela Miller y al señor Kevin Miller, los nuevos propietarios. Price quería a toda la familia en la mira legal. El cuerpo de la carta era una obra maestra de letalidad corporativa fría. Estimados señor y señora Washington, esta carta se refiere a su préstamo hipotecario con Cascade Holdings SRL, garantizado por la propiedad en 1250 Oakwood Drive. Ha llegado a nuestra atención que han ejecutado una transferencia no autorizada del título de esta propiedad a un tercero, la señora Daniela Miller, sin el consentimiento previo por escrito del prestamista. Esta acción constituye un incumplimiento material de la cláusula 17A de su acuerdo hipotecario, comúnmente conocida como cláusula de vencimiento por venta. Sonreí mientras leía la siguiente parte. Este incumplimiento otorga a Cascade Holdings SRL el derecho inmediato de acelerar el préstamo. Por lo tanto, por la presente exigimos el pago inmediato y total del saldo de capital pendiente, que a esta fecha es de $250,212.48. El pago total debe recibirse en nuestras oficinas a más tardar 30 días a partir de la fecha de este aviso. El incumplimiento resultará en el inicio inmediato de los procedimientos de ejecución hipotecaria contra la propiedad. Cascade Holdings SRL se reserva todos sus derechos y recursos legales. Estaba firmado. Atentamente, Price y Asociados, asesoría legal para Cascade Holdings SRL. Escribí una respuesta de una palabra a Price. Perfecto. Fui a casa. No revisé mi teléfono. Me preparé una cena saludable. Regué mis plantas. Leí un libro. Los dejé asimilarlo. Quería que recibieran los correos electrónicos. Quería que vieran el archivo adjunto oficial en PDF. Quería que sintieran el terror legal frío de lo que habían hecho. A la mañana siguiente, fui a trabajar. Asistí a reuniones. Ayudé a 3 familias a renegociar sus préstamos, salvando sus hogares, y esperé.
Los recibos del correo certificado llegaron a mi bandeja de entrada el jueves por la mañana. Todos habían firmado por ellos. Mateo, Elena, Daniela, Kevin. Todos habían sostenido el sobre grueso y cremoso en sus manos. Todos habían leído la demanda. Esperé. El silencio era más pesado esta vez. Sin mensajes de voz frenéticos, sin textos de pánico, solo un silencio mortal. Finalmente estaban empezando a entender. A las 4 de la tarde, mi teléfono se iluminó. No era una llamada. Era un mensaje de texto de un número que no reconocía, pero sabía exactamente quién era. Kevin. Era la primera vez que me escribía. El mensaje era solo una oración. Un mensaje que confirmaba que finalmente entendían la gravedad de su error. Decía, estúpida. ¿Sabes lo que has hecho? Miré sus palabras. Pensé en las lágrimas de mi hermana, la ira de mi padre, las demandas de mi madre, y sonreí. Sí, susurré a mi apartamento vacío. Absolutamente. Ese texto de Kevin fue la señal. Sabía que no solo llamarían, no solo enviarían mensajes de texto. Vendrían. Ahora eran animales acorralados, y vendrían a la fuente. Fui a mi refrigerador y me serví un vaso alto de agua. Me senté en mi sofá en la tranquilidad de mi apartamento y esperé. Tardaron 45 minutos. Los golpes en mi puerta no eran un llamado. Eran un asalto. Boom. 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 Como si tuvieran la intención de derribar la puerta. Escuché la voz de mi madre, alta y estridente. Sofía, abre esta puerta. Ábrela ahora mismo. Sabemos que estás ahí. Tomé un sorbo lento de agua. Caminé con calma hacia la puerta. No la abrí. En cambio, miré por la mirilla. Los 4 estaban apretujados en el estrecho pasillo. Mi padre, su rostro morado de ira. Mi madre, su maquillaje corrido por las lágrimas. Daniela, escondida detrás de Kevin, luciendo aterrorizada. Y Kevin, con los brazos cruzados, tratando de parecer imponente, pero solo parecía un matón acorralado. Lentamente quité el cerrojo y abrí la puerta, pero solo hasta donde la cadena de seguridad lo permitía, un espacio de 15 centímetros. Eso era todo lo que merecían. Se abalanzaron hacia adelante, solo para ser detenidos por el tintineo de la cadena de metal. Mi padre puso su cara justo en la abertura, sus ojos inyectados en sangre. ¿Qué diablos hiciste?, rugió, la saliva volando de su boca. Llama a ese fondo de inversión o lo que sea. Llámalos ahora mismo. Eres la única que ha hablado con ellos. Diles que detengan esto. Diles que fue un error. Sofía, bebé, por favor. Mi madre empujó a mi padre a un lado, su rostro apareciendo en el hueco. Estaba en modo víctima manipuladora total. ¿Estás tratando de dejarnos sin hogar? ¿Es eso lo que quieres? No puedes hacerle esto a tu familia. No puedes hacerle esto a tu hermana. Acaba de casarse. Se merece un buen comienzo. Merece, repetí, mi voz baja. Esa es una palabra popular en esta familia. Mira, Sofía, Kevin empujó a mi madre fuera del camino, su voz baja y condescendiente, tratando de sonar razonable. No sé qué tipo de jueguito estás jugando. Quizás estás tratando de llamar la atención. Pero trabajo en finanzas. Sé cómo operan estos prestamistas de dinero duro. No son tus amigos. No juegan. Has pateado un avispero que no puedes controlar. Ahora necesitas ser una niña grande. Levanta el teléfono y diles que todo esto fue un malentendido. Diles que vas a seguir haciendo los pagos. Sonrió con aire de suficiencia, como si acabara de resolver todo el problema por mí. La pobre chica tonta que trabajaba en una organización sin fines de lucro. Lo miré. Sostuve su mirada a través del espacio de 15 centímetros. ¿Trabajas en finanzas?, pregunté, mi voz genuinamente curiosa. Así es, dijo, inflando el pecho. Vicepresidente asociado en... Y en tu opinión financiera profesional, interrumpí, ¿alguna vez le aconsejaste a tu esposa, la nueva propietaria, que leyera el contrato hipotecario, específicamente la cláusula de vencimiento por venta?
Es bastante estándar. Cláusula 17A. Establece que si el título de la propiedad se transfiere sin el consentimiento por escrito del prestamista, el prestamista tiene derecho a acelerar el préstamo. Eso no es un juego, Kevin. Es un contrato. Es un error financiero básico. Sorprendente que un vicepresidente asociado lo pasara por alto. El rostro de Kevin se quedó en blanco. La sonrisa arrogante simplemente se disolvió. No tenía idea de lo que estaba hablando. Acababa de llevar a su esposa y a sus suegros directamente a una trampa legal. Daniela, sintiendo que su confianza se desvanecía, comenzó a gemir. ¿Por qué no los llamas, Sofía? ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Estás tan celosa? Solo estás celosa de mí y de Kevin. Estás tratando de arruinar mi vida. Mi padre encontró su voz de nuevo, temblando de ira. Basta de esto. Llámalos ahora. Miré a sus 4 rostros desesperados y enojados. Miré a la familia que me había repudiado mientras todavía esperaba que pagara sus facturas. No puedo, dije simplemente. ¿Qué quieres decir con que no puedes?, bramó mi padre. ¿Por qué no?, chilló Daniela. Me incliné hacia adelante, mi rostro cerca de la abertura. Miré más allá de mis padres, más allá de mi hermana, y miré directamente a los ojos pálidos y aterrorizados de Kevin. No puedo llamarlos, dije, mi voz bajando a un susurro tranquilo y claro. Porque yo soy Cascade Holdings. Hubo un instante de puro silencio sepulcral en el pasillo. Los 4 solo me miraron a través del hueco. El aire crepitaba. Luego Kevin se rió. No fue una risa normal. Fue un ladrido agudo e incrédulo. Tú, tartamudeó, su rostro enrojeciendo. Tú eres Cascade Holdings. No seas ridícula, Sofía. Se volvió hacia mis padres, burlándose. Está perdiendo la cabeza. Está delirando. Me miró de nuevo, su confianza regresando. Trabajas en una organización sin fines de lucro en quiebra. Tu salario probablemente ni siquiera cubre los intereses de ese préstamo, y mucho menos el capital. ¿Tú? ¿Tú eres la prestamista? Es la cosa más estúpida que he escuchado. Sofía, esto no es gracioso, rugió mi padre, su puño golpeando el marco de la puerta. Deja de mentir. Este no es momento para juegos. Dinos quiénes son estas personas. No dije una palabra. Solo sostuve sus miradas. Luego me di la vuelta, caminé con calma hacia la pequeña mesa en mi entrada donde había dejado el archivo, y lo recogí. Regresé a la puerta. Tú eres el experto en finanzas, Kevin, dije, mi voz plana. Deberías poder entender esto. Pasé una gruesa carpeta de archivos a través del espacio de 15 centímetros. Léelo. Kevin miró la carpeta como si fuera una bomba. Mi padre, impaciente y enojado, me la arrebató de la mano. La abrió de golpe, sus manos temblando de ira, los demás se agolparon a su alrededor, mirando por encima de su hombro. Observé sus rostros mientras comenzaba a leer. Observé los ojos de mi padre escanear la primera página. Era el acta de constitución de Cascade Holdings S.r.l., presentada ante el secretario de Estado de Delaware, con fecha de octubre de 2015. Observé cómo su expresión vacilaba al leer la página siguiente. Miembro único y propietario, Sofía Washington. Kevin lo vio al mismo tiempo. Su boca se abrió. No, eso es. Eso es imposible. Tiene que ser falso. Sigue leyendo, papá, dije, mi voz como el hielo. Pasó la página, su respiración se entrecortó. Era el acuerdo de adquisición de préstamo, un contrato vinculante entre Cascade Holdings S.r.l. y Bank of America, transfiriendo toda la cartera hipotecaria de 1250 Oakwood Drive. Y en la parte inferior, su propia firma, Mateo Washington, reconociendo la transferencia de su deuda al nuevo y misterioso prestamista hace 10 años. Un prestamista que nunca se molestó en investigar porque asumió que yo me estaba encargando. Mi padre se puso pálido, completamente, mortalmente pálido. Los papeles se deslizaron de sus dedos inertes, esparciéndose por el suelo del pasillo. Mi madre vio la expresión en su rostro y lo supo. Sabía que era verdad. Mateo, susurró.
Él no respondió. Solo miró el nombre Sofía Washington en el documento legal a sus pies. Elena emitió un sonido, un jadeo herido y estrangulado, y sus piernas cedieron. Se desplomó físicamente en el suelo del pasillo, sus manos cubriendo su rostro. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Solo Daniela reaccionó con ira, su rostro retorcido, no de vergüenza, sino de indignación. «Tú. Mentiste», me chilló. «¿Has tenido dinero todo este tiempo? ¿Has sido rica y nos lo has estado ocultando?» Su acusación fue tan perfecta, egoísta y típicamente de Daniela, que el último vestigio de piedad que me quedaba se evaporó. La miré, a la hermana a la que acababan de regalarle una casa que yo pagué. Ocultándolo, dije, mi voz aguda por primera vez. Salvé a esta familia. Salvé esa casa hace 10 años cuando la mala gestión de papá casi los pone a todos en la calle. Usé mi propio dinero. Dinero que gané para mantener un techo sobre sus cabezas. Lo hice mientras vivía en este apartamento, conducía un coche de 10 años y trabajaba en un empleo que todos ustedes desprecian. Pagué por la misma casa que mamá y papá acaban de regalarte, justo después de decirme que no era digna de ella. Así que dime, Daniela, ¿quién le mintió exactamente a quién? Nadie tenía una respuesta. Solo se oía el sonido del sollozo silencioso de mi madre en el suelo y la respiración entrecortada de mi padre. Los miré a los 4 por última vez. El matón, la niña de oro, la facilitadora y el fracasado. Mi familia. 30 días, dije. El tiempo corre. Y con eso, desenganché la cadena, cerré la puerta y eché el cerrojo. El sonido de este deslizándose en su lugar fue el sonido más satisfactorio que jamás había escuchado. Me quedé en mi apartamento silencioso, el sonido del cerrojo cerrándose todavía resonando en mis oídos. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejando atrás una calma fría y clara. Caminé hacia mi escritorio y me senté, recogiendo el archivo de Cascade Holdings. El rostro pálido y conmocionado de mi padre apareció en mi mente. Él creía conocerme. Todos creían conocerme. Pensaban que yo era Sofía, la hija tranquila, obediente y ligeramente decepcionante que trabajaba para una organización sin fines de lucro por $45,000 al año. Mis ojos se desviaron hacia la foto enmarcada en mi escritorio. Era de mi graduación universitaria. Estaba sonriendo, sosteniendo mi diploma. Mi padre estaba a mi lado, con el brazo alrededor de mí, pero se veía tenso. Mi madre estaba a su lado, con una sonrisa forzada. Esto fue tomado solo 3 meses antes de que su vida se desmoronara. Recordaba esa época con doloroso detalle. No fue solo un despido, como le habían dicho a todos, incluida Daniela. Fue un despido humillante que puso fin a su carrera. Mi padre, Mateo Washington, vicepresidente senior de un importante banco de Atlanta, había sido sorprendido haciendo inversiones tremendamente especulativas con fondos de clientes. Había perdido millones. Estaba justo del lado correcto de la ley para evitar un proceso judicial, pero su carrera había terminado. La vergüenza, la humillación de ser escoltado fuera de su oficina lo habían quebrado. Ese era el hombre que había acudido a mí, su hija de 22 años, suplicándome que salvara la casa familiar. No solo estaba en la quiebra, era una deshonra. Y por eso había ocultado mi dinero. No para ser engañosa, sino para estar a salvo. Supe entonces que no se podía confiar en mi padre con el dinero. Sabía que el amor de mi madre estaba ligado a la seguridad financiera. Sabía que Daniela exprimiría hasta la última gota de una piedra. Mi pequeño trabajo sin fines de lucro, como lo llamaban, no era solo un caso de caridad. Era analista de datos senior en un grupo de defensa contra el fraude financiero. Mi trabajo, por el que me compadecían, era cazar depredadores como en el que mi padre casi se convierte. Tenía acceso a vastos y complejos conjuntos de datos sobre fraude hipotecario, corporaciones fantasma y esquemas de préstamos predatorios. Mi trabajo no era solo ayudar a la gente. Era proteger a la gente usando la única cosa en la que era verdaderamente brillante, los datos. Ese algoritmo que vendí por $150,000. Eso fue solo el prototipo. En los 10 años transcurridos, trabajando en las trincheras del crimen financiero, lo había perfeccionado.
Lo había alimentado con una década de datos del mundo real. Ya no era solo un proyecto universitario. Era una de las herramientas de análisis de riesgo más sofisticadas del mercado privado. Cascade Holdings no era solo un nombre en un papel. Era mi fortaleza. Mi verdadero trabajo, el que pagaba las facturas, era licenciar ese algoritmo. Mi salario de la organización sin fines de lucro era un error de redondeo. Mi ingreso real, el dinero que provenía de acuerdos de licencia secretos con firmas de capital privado en Zúrich y fondos de cobertura en Nueva York, superaba los $2 millones al año, libres de impuestos, canalizados a través de mi corporación de Delaware. Vivía en un apartamento de una habitación. Conducía un coche de 10 años. Usaba ropa sencilla porque había visto lo que la búsqueda de la riqueza le había hecho a mi padre. Había visto cómo las personalidades de mi madre y mi hermana se construían enteramente en torno a la exhibición de la riqueza. Todo me parecía asqueroso. Vivía sencillamente porque quería. No tenía nada que demostrarles, hasta esta noche. Miré los papeles legales esparcidos en el suelo de mi pasillo. Pensé en Kevin, su rostro sonriente y arrogante. Trabajo en finanzas. La forma condescendiente en que me había hablado, la forma en que se había adaptado tan fácilmente a la dinámica tóxica de mi familia. Me volví hacia mi estación de trabajo segura, la que ejecutaba mi algoritmo. La interfaz brillaba en la luz tenue. Pensaban que Cascade Holdings era mi secreto. Ni siquiera sabían cuál era mi verdadera arma. Mis dedos se cernieron sobre el teclado. Esta herramienta no era solo para predecir tendencias del mercado. Era para encontrar fraudes, para encontrar la podredumbre bajo la superficie. Abrí una nueva consulta y en la barra de búsqueda escribí un nombre, Kevin Miller. Sabía que el silencio no duraría. El shock se desvanecería y sería reemplazado por la desesperación. Y la desesperación siempre conduce a nuevas tácticas. Al día siguiente, recibí un mensaje de texto de Daniela. No una sarta de insultos, no un mensaje de voz de pánico, solo un simple, ¿podemos hablar, por favor? Solo Kevin y yo. Nos reuniremos contigo donde sea. Por favor, Sophie. Acepté reunirme con ellos en una concurrida cafetería pública en Midtown. Ni mi barrio, ni el de ellos. Territorio neutral. Elegí una pequeña mesa en la esquina y pedí un café solo. Estaba esperándolos. Entraron y el cambio en su comportamiento fue casi cómico. Kevin no sonreía con aire de suficiencia. Daniela no hacía pucheros. Parecían humildes. O al menos lo intentaban. Kevin sostenía la mano de Daniela, guiándola entre las mesas como si fuera una muñeca frágil. Sofía, dijo Kevin, su voz baja e increíblemente, asquerosamente sincera. Se deslizó en el asiento opuesto a mí, sentando a Daniela a su lado. Gracias por reunirte con nosotros. Solo asentí, bebiendo mi café. Mira, se inclinó hacia adelante, juntando las manos sobre la mesa. Anoche, todos estábamos emocionados, se dijeron cosas. Pero debo decirte, Sofía, estoy. ¡Guau! Estoy simplemente impresionado. Se rió, sacudiendo la cabeza como si estuviera admirado. Tú, Cascade Holdings, eres una genio. Una genio de buena fe. No teníamos idea. Solo lo miré fijamente. Ve al grano, Kevin. El punto es, dijo, sonriendo, tratando de crear un nosotros contra el mundo. El punto es que somos familia, ¿verdad? ¿Y tú? Obviamente eres brillante. Te ha ido muy bien. Y Daniela y yo, apenas estamos empezando. Daniela, justo a tiempo, puso su mano en mi brazo. Sus ojos estaban grandes y suplicantes. Sophie, por favor. Estuvimos muy equivocados. Yo estuve muy equivocada. Pero... Eres rica, ¿no? Todo este tiempo has sido rica. ¿Por qué sigues viviendo en ese apartamento diminuto? ¿Por qué conduces ese coche viejo? Parecía genuinamente desconcertada. ¿Tienes todo este dinero y dejas que te tratemos así? No me importa el dinero, Daniela. Lo sabes. O quizás no. Pero a nosotros sí, soltó, luego se corrigió rápidamente. Quiero decir,
Lo necesitamos. Kevin se está esforzando tanto y somos familia. Eres mi hermana mayor. Por favor, Sofía. Puedes simplemente hacer que desaparezca, ¿verdad? La deuda. Simplemente. Bórrala. Llámalo un regalo de bodas. Por favor. Apretó mi brazo, sus uñas clavándose ligeramente. La desesperación era real ahora, emanando de ambos en oleadas. Kevin me observaba, sus ojos brillando con una luz esperanzada y codiciosa. Miré el rostro suplicante de Daniela. Luego miré a Kevin, el experto en finanzas que ahora le rogaba a su cuñada en quiebra que borrara una deuda de $250,000. Y me reí. No fue una risa agradable. Fue fría y aguda. Ambos se estremecieron. Un regalo de bodas, dije. ¿Quieren mi ayuda? Dirigí toda mi atención a Kevin. Su sonrisa vaciló. ¿Ayudarte con qué, Kevin? Ayudarte a cubrir tus huellas. Su rostro se congeló. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de los $1,20 millones, Kevin, dije, mi voz bajando, cortando el bullicio de la cafetería. Los $1,20 millones del dinero de tus clientes. El dinero que invertiste en ese esquema de criptomonedas. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí. Apex Digital Reserve. El que quebró la semana pasada. El rostro de Kevin pasó de pálido a gris. Parecía que iba a vomitar. No era solo un mal inversor. Era un ladrón. ¿Cómo? Susurró, su voz entrecortada. ¿Cómo? Olvidaste a qué me dedico, Kevin, dije, a mis 2 trabajos. En mi trabajo sin fines de lucro, cazamos depredadores. Vemos este tipo de fraude de afinidad todos los días. Y mi otro trabajo, mi algoritmo, no es solo para hipotecas. Es una herramienta de análisis de riesgo. Señala irregularidades. Y tú, Kevin, eres una gigantesca irregularidad andante. Me incliné, saboreando el momento de su completo desenmascaramiento. El algoritmo marcó tus operaciones 30 segundos después de que escribí tu nombre. Has estado defraudando a tus clientes. Has estado mintiendo a tu firma. No solo has perdido su dinero, Kevin. Lo has robado. No solo estás en quiebra. Estás a punto de ser imputado. Estás arruinado. Y tuviste la audacia de venir aquí con mi hermana y pedirme una limosna, tratando de arrastrar a toda mi familia contigo. Me recosté, bebiendo mi café. Daniela miraba de un lado a otro entre nosotros, su rostro una máscara de confusión. El color se había drenado de su rostro. Kevin, ¿de qué está hablando? ¿Imputado? ¿Qué? ¿$2 millones? Me dijiste que tu bono estaba por llegar. Me dijiste que éramos ricos. Kevin no podía hablar. Solo me miraba fijamente, sus ojos abiertos con puro terror animal. La voz de Daniela se elevó, quebrándose. Kevin, tú. Me mentiste. La cafetería quedó en silencio por un largo momento, salvo por el siseo de la máquina de espresso. Daniela solo miraba a Kevin, con la boca abierta, las palabras me mentiste flotando en el aire como un mal olor. Kevin no podía mirarla. No podía mirarme. Solo miraba la mesa, su rostro del color del cemento húmedo. Estaba completa y totalmente destrozado. Hizo un único y patético asentimiento. Daniela soltó un lamento que hizo que la gente al otro extremo de la cafetería se diera la vuelta. No era un grito de dolor. Era un berrinche. Me dijiste que eras rico, le gritó. Agarró su bolso y salió corriendo del cubículo, huyendo de la cafetería, dejándolo sentado allí solo. Kevin no la siguió. Solo se quedó allí. Terminé mi café, me levanté y lo dejé a su suerte. La escena en la casa de mis padres, como reconstruí más tarde, fue un caos puro. Aparentemente, Daniela había tomado un Uber a casa, irrumpiendo por la puerta principal en un colapso total. «¡Es un mentiroso!». Mintió sobre todo, gritó, lanzando su costoso bolso contra la pared. Golpeó con un ruido sordo. No es rico. Es un ladrón. Va a ser imputado.
No tiene un bono. Perdió todo el dinero de sus clientes. Mi madre, Elena, no la estaba consolando. Estaba paseando por la sala, retorciéndose las manos, su rostro una máscara de furia pálida. Lo sabía, siseó, más para sí misma que para Daniela. Sabía que esto era culpa de ella. ¿Culpa de ella?, chilló Daniela. Es culpa de Kevin. No, Elena se giró hacia ella. Es de Sofía. Ella hizo esto. Nos tendió una trampa a todos. ¿Ella? Nos atrapó. Ella sabía. Lo admitió. Sabía que él era un fraude desde el principio, y lo dejó casarse contigo. Lo dejó entrar en esta familia. Dejó que nos ilusionáramos. Todo para poder hacer esto. Todo para poder humillarnos y quedarse con la casa. Mi padre, Mateo, golpeó la mesa del comedor con tanta fuerza que el centro de mesa saltó. Tiene razón, gruñó, su voz espesa por una ira que conocía bien. Ella sabía. Esa es la parte. Ella sabía. Está sentada sobre millones de dólares, ejecutando su pequeño programa de espionaje. Y simplemente se sentó y nos observó. Me observó. Me observó darte la casa. Me dejó hacer el ridículo. Pudo habernos advertido. Pudo habérmelo dicho, pero dejó que sucediera. Quería que cayéramos solo para poder estar ella en la cima. ¿Cómo se atreve a hacerle esto a su propia familia? ¿Cómo se atreve? La narrativa estaba establecida. No era culpa de Kevin por ser un criminal. No era culpa de ellos por ser codiciosos y ciegos. Era mi culpa por saber. Al día siguiente, estaba en mi oficina, en una línea segura con Price. Así que, dijo, supongo que la reunión con el señor Miller no fue como él esperaba. Es un fraude, Price, dije, mirando el horizonte de la ciudad desde mi ventana. Un criminal de cuello blanco común y desesperado. El algoritmo lo encontró todo en segundos. Ha estado lavando dinero de clientes a través de una billetera de criptomonedas sin salida. Cielos, dijo Price, aunque no parecía sorprendido. Y la familia, lo saben, o al menos saben que está arruinado. Le reenvié la sarta de mensajes de texto que había recibido de mi madre desde anoche. Eran desquiciados. Pagarás por esto. Arruinaste la vida de tu hermana. Nos hiciste esto a propósito. No eres hija mía. Ves el patrón, ¿verdad, Price?, dije, reclinándome en mi silla. No están enojados porque Kevin defraudó a sus clientes. No están enojados porque les mintió. Ni siquiera están enojados porque es un criminal. Están enojados porque yo lo descubrí. Están enojados porque yo soy la que tiene el poder. Y ellos no. Los expusiste, Sofía, dijo Price, su voz tranquila, a sí mismos. Y no pueden perdonarte por eso. Están desesperados. No tienen dinero, ni casa, ni influencia. Kevin es un barco que se hunde. ¿Cuál es su próximo movimiento? Pensé en la desesperación de mi madre, el orgullo tóxico de mi padre, la necesidad insaciable de mi hermana. Harán lo que siempre han hecho, dije. Primero, suplicarán. Luego, intentarán manipularme con la culpa usando la carta de la familia. Y cuando eso no funcione, intentarán destruirme. Tenía razón. Las súplicas cesaron. La manipulación falló. Y así comenzó la guerra. Mi madre, Elena, era una maestra de la narrativa. Si no podía controlarme con la culpa, intentaría controlar a todos los demás con mentiras. Mi teléfono comenzó a sonar, pero no era la ira de pánico de mi padre ni los sollozos de Daniela. Eran números de los que no había oído hablar en meses. La primera llamada fue de mi tía Josefina, la hermana de mi madre. Contesté ingenuamente, pensando que podría estar preguntando por mí. Sofía, cariño. Su voz goteaba una preocupación falsa y empalagosa. Acabo de hablar con tu madre, nena. ¿Qué diablos estás haciendo? Está hecha un desastre. Dice que has encontrado algo de dinero y te ha vuelto fría. Dice que estás tratando de desalojarlos. Desalojarlos de su propia casa. Sofía,
Tu padre está enfermo de preocupación. Traté de explicar. Tía Josefina, eso no es lo que está pasando. Le dieron la casa a Daniela y yo. La sangre es la sangre, Sofía, me interrumpió, su voz de repente dura. No sé qué tipo de pelea estén teniendo, pero no se pone a los padres en la calle. No después de todo lo que han hecho por ti. Tu madre es una buena mujer y está desconsolada. Necesitas arreglar esto. Necesitas disculparte. Colgó antes de que pudiera decir otra palabra. Luego vinieron los textos. Mi tío David, el hermano de mi padre, Mateo, es un hombre orgulloso. Que lo avergüences así es un pecado. Una prima que no había visto en 5 años, oí que ahora eres millonaria. Supongo que eres demasiado buena para la familia que te crió. El golpe maestro fue el correo electrónico de su pastor, el pastor Moreno. Escribió que mi madre y mi padre habían acudido a él con gran angustia espiritual y que estaba profundamente preocupado por el endurecimiento de mi corazón y que había perdido el rumbo. Quería que asistiera a una sesión de consejería familiar para encontrar un camino de regreso al perdón y al deber familiar. Estaban pintando una obra maestra de engaño. La historia era simple y efectiva. Sofía, la hija tranquila e ingrata, se había vuelto rica en secreto, y lo primero que hizo con su dinero fue convertirse en un monstruo, conspirando con un banco despiadado llamado Cascade para desalojar a sus amorosos padres y destruir a su hermana menor por pura y amarga envidia. Convenientemente olvidaron mencionar que Cascade era yo. Olvidaron mencionar que yo había salvado esa casa. Olvidaron mencionar que la felicidad de Daniela se basaba en una base de mentiras y fraude. No, yo era la villana, la solterona fría, rica y rencorosa. Me senté allí, mi teléfono zumbando con la ira de parientes que nunca me habían llamado para preguntarme cómo estaba. Estaba agotada. Había pasado 10 años construyendo una fortaleza de independencia financiera, solo para darme cuenta de que la guerra no era por dinero. Era por reputación. Y en esa arena, mi madre era una general. No podía luchar contra esto en las sombras. No podía enviar cartas de cese y desistimiento a mis propias tías. Ignorarlo solo permitiría que sus mentiras echaran raíces. Estaban arrastrando mi nombre por el barro, envenenando cada pozo, poniendo a toda mi comunidad en mi contra. Cogí el teléfono y llamé a Price. ¿Price? Es peor de lo que pensaba. No solo están desesperados. Han lanzado una campaña de difamación a gran escala. Le expliqué las llamadas, los textos, el pastor. Le expliqué la narrativa que estaban tejiendo. Me están pintando como la millonaria sin corazón que ataca a su pobre y amorosa familia. Me están convirtiendo en la depredadora. Price guardó silencio por un momento. Cuando finalmente habló, su voz era fría. Es un movimiento desesperado clásico, señora Washington. No tienen base legal, así que están recurriendo al asesinato de carácter. Está funcionando, dije, sintiéndome cansada. Están tratando de avergonzarme para que retroceda. Quieren hacer esto lo más público y doloroso posible. Entonces, ¿qué quiere hacer? Podemos enviar algunas cartas de advertencia. No, dije, una nueva resolución endureciéndose en mi voz. No más cartas. Quieren un drama público. Quieren una audiencia para escuchar su versión de la historia. Quieren un espectáculo. Me levanté y caminé hacia mi ventana. Bien, les daremos un espectáculo. Les daremos el mayor espectáculo que hayan visto. Es hora de preparar el escenario para el acto final. Dejé que la campaña de difamación continuara por otras 24 horas. Dejé que envenenaran el pozo. Dejé que me llamaran monstruo, hija ingrata, hermana celosa. Dejé que se sintieran cómodos en sus mentiras. Luego, el viernes por la mañana, actué. No respondí al mensaje de texto moralista de la tía Josefina. No devolví el airado mensaje de voz del tío David. Ciertamente no respondí a la oferta de consejería del pastor Moreno. En cambio, abrí un nuevo correo electrónico. Mis dedos estaban firmes en el teclado. Había terminado de jugar a la defensiva. Estaba tendiendo una trampa, y la estaba cebando con lo único que no podían resistir, la verdad, presentada en mis términos. El correo electrónico era simple, formal y profesional.
El asunto decía, reunión familiar sobre la propiedad en 1250 Oakwood Drive y finanzas asociadas. Lo envié a una lista muy específica: Mateo Washington, Elena Washington, Daniela Miller, tía Josefina, tío David y, para rematar, el pastor Moreno, todo el comité de la campaña de difamación. El cuerpo del correo electrónico decía: a mi preocupada familia, ha llegado a mi atención que hay una cantidad significativa de desinformación y conjeturas circulando actualmente con respecto a mi relación con mis padres y el estado financiero de la casa familiar. La situación es mucho más compleja de lo que se ha retratado. En interés de la total transparencia y para aclarar toda y cualquier confusión de una vez por todas, los invito a una reunión familiar formal. La reunión se llevará a cabo este sábado, 19 de noviembre, a las 10 de la mañana. Tendrá lugar en la sala de conferencias principal en las oficinas de mi asesor legal, Price y Asociados. Estaré presente junto con mi abogado. Tendré todos los registros financieros relevantes, contratos y correspondencia de los últimos 10 años disponibles para su revisión. Estoy preparada para presentar toda la verdad sin adornos de este asunto desde el principio. Si todos ustedes están tan verdaderamente preocupados por la verdad y el bienestar de esta familia como sugieren sus mensajes recientes, confío en que lo harán una prioridad para estar allí. Por favor, confirmen su asistencia antes del final del día. Lo firmé simplemente, Sofía. Le di a enviar y esperé. La respuesta fue casi inmediata. No me llegó a mí. Llegó como una ráfaga de llamadas entre ellos. Podía imaginar la escena perfectamente. Mi madre, Elena, al teléfono con la tía Josefina, su voz una mezcla de indignación y triunfo. ¿Puedes creerla? El descaro de convocar una reunión formal en la elegante oficina de su abogado. Casi podía oír la respuesta de mi tía Josefina. Está tratando de asustarnos, Elena. Está usando su dinero para tratar de intimidar a su propia madre. Luego, la reunión final. Mi padre, mi madre y Daniela de pie en la cocina de la misma casa que estaban a punto de perder. Habían leído el correo electrónico. Habían oído hablar a la familia. Estaban acorralados, pero todavía pensaban que tenían las cartas de la moralidad. Todavía pensaban que la familia era un arma que solo a ellos se les permitía usar. Mi padre probablemente estaba enojado. ¿Quién se cree que es? Arrastrarnos a la oficina de un abogado como si fuéramos criminales. Pero mi madre estaría sonriendo. Conocía esa sonrisa. Era la que ponía justo antes de pensar que estaba a punto de ganar, de dar el golpe de gracia final. Podía oír su voz en mi cabeza, clara como el día, volviéndose hacia mi padre con una mirada de fría determinación. Bien, diría, sus ojos entrecerrándose. Déjala. Quiere avergonzarnos frente a su elegante abogado. Quiere hacer esto público. Bien, iremos todos. Sus tías, el pastor, apareceremos y dejaremos que ese abogado vea exactamente para qué clase de hija fría, despiadada e ingrata está trabajando. Le mostraremos lo que realmente significa la familia. Sábado por la mañana, 10 en punto. La sala de conferencias de Price y Asociados estaba en el piso 40, con vistas a toda Atlanta. Era una sala diseñada para intimidar. Una única y masiva mesa de caoba pulida reflejaba la luz gris de la mañana. Las sillas eran de respaldo alto y cuero negro. El aire era frío y olía ligeramente a cera para madera y dinero. Esto no era una sala de estar. Era una sala de juntas. Llegaron juntos como sabía que lo harían, un pequeño grupo de indignación. Mi padre, Mateo, entró primero, tratando de parecer imponente con su mejor traje, pero solo se veía rígido e incómodo. Mi madre, Elena, lo siguió, con los ojos enrojecidos pero con una expresión dura y desafiante. Llevaba su mejor ropa de domingo, como si fuera a la iglesia. La tía Josefina estaba con ella, agarrando su bolso como un escudo, su rostro una máscara de solo estoy aquí para apoyar y de superioridad moral. Y luego estaba Daniela. Se arrastraba detrás de ellos, pálida y con los ojos hundidos. No llevaba ropa de diseñador, solo un sencillo vestido negro. Parecía perdida. No me miraba. Kevin no estaba por ningún lado. Él, como Price había descubierto, estaba actualmente ocupado liquidando sus activos y tratando de encontrar un abogado que trabajara gratis.
Todos entraron y se sentaron a un lado de la enorme mesa, agrupándose, una clara formación de nosotros contra ella. Al otro lado se sentaba mi equipo. Mi abogado, Price, estaba a la cabeza de la mesa, su cabello plateado perfectamente peinado. Llevaba una camisa blanca impecable y una sencilla corbata oscura. Parecía aburrido, lo que lo hacía aún más intimidante. Me senté a su derecha con un sencillo vestido azul marino, mis manos cruzadas con calma sobre un bloc de notas legal. Y a mi izquierda se sentaba Maya, mi colega de la organización sin fines de lucro. Estaba vestida profesionalmente, sosteniendo un bloc de notas y un bolígrafo, su expresión amable pero ilegible. Mi familia miró a Maya. No sabían quién era. La tía Josefina probablemente asumió que era una secretaria para tomar notas. La descartaron tal como siempre habían descartado toda mi vida profesional. No tenían idea de por qué estaba realmente allí. El silencio en la sala se prolongó por un minuto completo. El único sonido era el silencioso zumbido del aire acondicionado. Mi padre no podía soportarlo. Necesitaba estar a cargo. Se aclaró la garganta, su voz retumbando demasiado fuerte en la sala insonorizada. Muy bien, Sofía, comenzó, señalándome con un dedo a través de la mesa. Nos tienes a todos aquí. Convocaste esta ridícula reunión. ¿Qué quieres? ¿Quieres lucirte? ¿Quieres una disculpa pública? Porque déjame decirte ahora mismo, tu madre y yo no vamos a... Buenos días, señor Washington. La voz de Price cortó la diatriba de mi padre como un bisturí. No era fuerte, pero tenía un peso que detuvo a mi padre en seco. Su boca se cerró de golpe. Price ni siquiera levantó la vista de sus papeles. Lenta y metódicamente, se puso un par de gafas para leer. Gracias a todos por venir. Establezcamos las reglas, ¿les parece? Levantó la vista, su mirada recorriendo a cada uno de ellos. Esto no es una discusión familiar. Esto no es una negociación, y ustedes no están a cargo aquí. Esta es una presentación formal de información solicitada por mi cliente, la señora Washington, para corregir una significativa y dañina campaña de desinformación. Miró directamente a la tía Josefina y a mi madre. Están aquí como invitados en un despacho de abogados privado. Serán civiles. No interrumpirán. Escucharán. Después de que la señora Washington haya presentado los hechos, serán libres de irse. ¿Está claro? La tía Josefina abrió la boca y luego la cerró. El rostro de mi padre se estaba poniendo de un peligroso tono rojo, pero por primera vez en su vida, estaba en una habitación donde su ira no significaba nada. La dinámica de poder había cambiado tan completamente que les había dado a todos vértigo. Ya no estaban en su sala de estar. Mi madre, tratando de recuperar algo de control, solo resopló. Esto es absurdo. Es nuestra hija. Es mi cliente, dijo Price, su voz final. Me miró. Le di un único y leve asentimiento. Excelente, dijo Price. Cogió un pequeño control remoto de la mesa. Comencemos. Apuntó el control remoto a la pared del fondo. Con un clic silencioso, una gran pantalla descendió del techo. Un proyector cobró vida, inundando la pared con una luz blanca y brillante. La primera diapositiva apareció, su título en letras negras y negritas que nadie podía ignorar. La historia financiera de Mateo y Elena Washington, 2015 al presente. La primera diapositiva se titulaba Estado financiero de Mateo Washington, 2015 y justo debajo había un documento escaneado de Bank of America. Era un aviso formal de intención de ejecutar la hipoteca de 1250 Oakwood Drive. Un jadeo colectivo provino del lado de mi familia. La tía Josefina se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. ¿Qué? ¿Qué es eso? Eso, dijo Price, su voz resonando en la sala silenciosa, es el aviso de ejecución hipotecaria que los padres de mi cliente recibieron en octubre de 2015. Llevaban 3 meses de retraso en los pagos de la hipoteca. El señor Washington, habiendo sido despedido recientemente de su puesto por mala gestión financiera, no tenía ingresos. Estaban, para decirlo sin rodeos, a punto de quedarse sin hogar en 2 semanas. Observé el rostro de mi padre, el color rojo se desvaneció, reemplazado por un gris pálido y enfermizo.
Esta era su vergüenza más profunda, el fracaso que había enterrado durante una década, ahora proyectado en una pared de 3 metros para que su familia lo viera. La tía Josefina miró a mi madre. Elena, ¿qué? ¿De qué está hablando? Me dijiste. Me dijiste que Mateo había aceptado un paquete de indemnización. Me dijiste que estaban bien. Los labios de mi madre se apretaron. Lo solucionamos. Era un asunto familiar privado. Exactamente, dijo Price y pasó a la siguiente diapositiva. Se solucionó. La diapositiva se titulaba Constitución y adquisición de Cascade Holdings S.r.l. A la izquierda, el acta de constitución del Estado de Delaware con mi nombre, Sofía Washington, claramente listado como el único miembro. A la derecha, el acuerdo de compra de préstamo ejecutado entre Bank of America y Cascade Holdings. La mandíbula de la tía Josefina literalmente se cayó. Sofía, tú compraste su. Se volvió hacia mi madre, su voz ya no de apoyo, sino aguda y acusadora. Elena, ¿qué es esto? Dijiste que estaba conspirando con algún banco extranjero. Dijiste que eran depredadores. Ese es su nombre. La compostura desafiante de mi madre finalmente se quebró. Se puso de pie de un salto, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Nos engañó. Nos mintió. Tenía dinero y nunca nos lo dijo. Por favor, siéntese, señora Washington, ordenó Price. No hemos terminado. Mi padre, luciendo completamente derrotado, la hizo volver a su silla. Elena, callé. Solo cállate. Price pasó a la siguiente diapositiva. El registro de pagos, 2015 a 2025. La pantalla se llenó con una enorme hoja de cálculo. 10 años de datos, 12 meses por año, 120 pagos, cada uno documentado. Fecha, 1 de noviembre de 2015. Cantidad, $2,800. Fuente, Cascade Holdings. Como pueden ver, narró Price, Cascade Holdings, mi cliente, ha gestionado fielmente este préstamo durante 120 meses. Nunca un pago atrasado, nunca un solo incumplimiento, manteniendo a esta familia en esta casa. Luego usó su puntero láser para resaltar varias líneas dispersas a lo largo de los años, todas de color rojo. Estas líneas rojas son particularmente interesantes. Son los meses en que el pago del señor y la señora Washington a Cascade se retrasó. Verán aquí en estas fechas una transferencia correspondiente de la cuenta de ahorros personal de la señora Washington, la vinculada a su salario de la organización sin fines de lucro, a la cuenta de Cascade para cubrir el pago, de modo que el préstamo nunca estuviera, ni siquiera técnicamente, en mora. Resaltó una. Diciembre de 2018, Navidad, olvidaron hacer su pago. La señora Washington lo cubrió. Mayo de 2020, compraron un nuevo juego de patio. La señora Washington lo cubrió. Agosto de 2022, pagaron la segunda recepción de boda de Daniela. La señora Washington lo cubrió. La sala estaba en un silencio sepulcral. La tía Josefina miró a mi madre, su rostro una máscara de incredulidad. Elena, me dijiste. Me dijiste que le estabas pagando el alquiler. Me dijiste que estaba pasando apuros. Me dijiste que habías pagado esta casa hace años. El rostro de Elena estaba blanco. Estaba atrapada. Todas sus mentiras estaban en una hoja de cálculo. No importa, explotó finalmente, su voz un grito desesperado. ¿Así que pagó? ¿Y qué? Es mi hija. Su dinero es mi dinero. Es lo que se supone que debe hacer. Una hija debe cuidar de su familia. Todos los ojos se volvieron hacia mí. No había dicho una palabra. Solo me senté allí, observándola. Finalmente, me incliné hacia adelante, mi voz baja pero audible al otro lado de la mesa. Entonces, ¿por qué, mamá?, pregunté. Si mi dinero siempre fue tu dinero, ¿por qué mi carrera nunca fue una carrera real? ¿Por qué mi vida nunca fue una vida real? Solo reclamas mi éxito cuando necesitas cobrar el cheque. Solo me reclamas cuando necesitas algo. La boca de mi madre se abrió y se cerró. No salió ningún sonido. No tenía respuesta.
La pantalla se quedó en blanco, luego se iluminó de nuevo con la siguiente diapositiva. La voz de Price cortó la tensión. Lo que nos lleva, dijo, al presente. Parte 2. El futuro de la propiedad. Price pulsó el control remoto. La pantalla se quedó en blanco y el proyector se silenció. Se quitó las gafas, las limpió lentamente y miró a mi padre. Eso, dijo, nos lleva a la realidad legal. El aviso de 30 días para el pago total venció ayer a las 5 de la tarde. A partir de esta mañana, Cascade Holdings tiene derecho legal a iniciar los procedimientos de ejecución hipotecaria y embargar la propiedad. Mi madre soltó un pequeño chillido aterrorizado. La tía Josefina parecía que iba a desmayarse. Hablé por segunda vez, mi voz cortando el pesado silencio. El plazo de 30 días ha terminado, confirmé, mirándolos a cada uno. La ejecución hipotecaria procederá. Este fue el momento en que la realidad finalmente aterrizó. No era una broma. No era un juego. No era una discusión familiar. Era una ejecución legal. No, gritó Daniela, abalanzándose hacia adelante, sus manos golpeando la mesa. No, no puedes, Sofía. Por favor. ¿Dónde viviremos? ¿A dónde iré? Él se ha ido. Kevin se ha ido. No tengo nada. No puedes quitar la casa. Por favor. Elena estaba sollozando abiertamente ahora, con las manos apretadas contra el pecho. No puedes hacer esto, Sofía. Somos tu familia. ¿Tu familia? ¿Dejarías a tu propia madre y padre sin hogar? Después de todo lo que hicimos por ti, eres un monstruo. Un monstruo frío y sin corazón. Mi padre, Mateo, su rostro una máscara de furia púrpura, finalmente explotó. Se levantó, señalándome con el dedo, temblando. Si haces esto, no eres hija mía. ¿Me oyes? Estás muerta para mí. Cuando muera, no recibirás un centavo. No recibirás. Esto. Nada. Serás eliminada del testamento. No recibirás nada. Su amenaza, la que se suponía que era su arma definitiva, quedó suspendida en el aire. Lo miré, a su rostro contorsionado y enojado, y me reí. Fue una risa tranquila y triste. Papá, dije, soy multimillonaria. Mi algoritmo está licenciado por la mitad de los fondos de cobertura del hemisferio norte. No necesito tu dinero. Nunca lo necesité. Los $45,000 que ganaba en la organización sin fines de lucro era solo lo que me pagaba por mi trabajo diario. Mi verdadero trabajo. Nunca te molestaste en preguntar por él. Dejé que eso se asimilara. Multimillonaria. La palabra quedó suspendida en la habitación, succionando todo el aire. La boca de la tía Josefina estaba abierta de par en par. Daniela dejó de llorar, su rostro solo una máscara de estúpida conmoción. El brazo de mi padre cayó a su costado. No hice esto por dinero, papá, continué. Lo hice por respeto. El respeto que le diste a Kevin en 5 minutos, pero que nunca me diste a mí en 32 años. Me levanté. Por eso he tomado mi decisión. Los miré a todos, sus rostros desesperados y rotos. No voy a ejecutar la hipoteca de la casa. El suspiro colectivo en la habitación fue tan fuerte que fue casi un jadeo. Mi madre levantó la vista, sus lágrimas se detuvieron al instante. ¿Qué? No voy a ejecutar la hipoteca, repetí. Y voy a perdonar toda la deuda de $250,000. A partir de este momento, la casa está pagada en su totalidad. Es suya, libre y sin cargas. El latigazo de alivio fue inmediato. Mi padre tropezó hacia atrás en su silla, con la mano sobre el corazón. Daniela solo miraba, sin comprender. Y mi madre, el rostro de mi madre se transformó en un instante. Las lágrimas, la ira, el victimismo, todo desapareció, reemplazado por una sonrisa radiante y triunfante. «Oh, Sofía», gritó, su voz de repente cálida y amorosa. «Oh, nena, lo sabía. Sabía que no lo harías. Sabía que eras una buena hija. Se lo dije, Mateo, ¿no te lo dije? Es una buena chica.
Siempre lo fue. Se apresuró desde su lado de la mesa, con los brazos extendidos, viniendo a abrazarme en un abrazo victorioso, lista para interpretar el papel de la madre amorosa que había ganado. No me moví. Solo levanté mi mano, con la palma hacia afuera, deteniéndola en seco. Se congeló, con los brazos todavía en el aire, una sonrisa confusa y amorosa todavía pegada en su rostro. No he terminado, dije. Su sonrisa vaciló. La casa es suya, dije, mi voz como el acero. Pero viene con una condición no negociable. Es lo último que recibirán de mí. Miré a mi madre, a mi padre, a mi hermana. Estoy colocando todo mi patrimonio, todo, en un fideicomiso irrevocable. Y a partir de este momento, ni una sola persona en esta habitación recibirá un centavo más de mí. Ni para la reparación de un coche, ni para una factura médica, ni para un regalo de Navidad, nada. Querían la casa. ¿La tienen? Pero no me tienen a mí, nunca más. Están cortados. Mi madre todavía estaba congelada, con los brazos a medio camino en un abrazo, su rostro una máscara de confusión. La sonrisa triunfante se había ido, reemplazada por una mirada boquiabierta e incomprensible. Mi padre fue el primero en entender la letra pequeña. Su rostro, que había estado aliviado hace solo un segundo, se oscureció. Espera, dijo, su voz baja y peligrosa. ¿Qué quieres decir con cortados? Perdonas la casa, pero nos repudias. ¿Repudiar? Repetí, mirándolo. No, papá, eso lo hiciste tú. Lo hiciste el domingo pasado cuando anunciaste que Daniela merecía la casa familiar y yo era solo un pensamiento secundario. Tú y mamá me han estado diciendo toda mi vida de mil maneras diferentes que yo no era realmente parte de esta familia, que era el cajero automático, la responsable, el plan B. Simplemente finalmente lo dijeron en voz alta. Me volví hacia mi madre. Solo estoy de acuerdo contigo, mamá. Mi dinero no es tu dinero. Nunca lo fue. Era mío y te dejé usarlo para mantener un techo sobre tu cabeza. Pero el cajero automático está cerrado para siempre. Les doy la casa. Vale unos $400,000 en este mercado. Está pagada en su totalidad. Considérenlo un pago final de indemnización por 32 años de servicios prestados. Es el último dólar que recibirán de mí. La finalidad de aquello los golpeó. Esto no era una victoria. Era una amputación. La tía Josefina solo se quedó sentada en silencio, su juicio finalmente desaparecido, reemplazado por pura conmoción. Pero Daniela finalmente entendió. La casa estaba a salvo, pero su alcancía personal, yo, se había ido, y Kevin se había ido, y su dinero nunca fue real. Estaba, por primera vez en su vida, completa y totalmente sola. Pero, ¿y yo? Gimió de repente, su voz quebrándose. Sofía, no puedes. ¿Oíste lo que dijiste? Kevin, se ha ido. Es un criminal. No tengo dinero. No tengo trabajo. ¿Qué se supone que debo hacer? Me miró, sus ojos llenos del puro terror desnudo de una niña de oro que acababa de darse cuenta de que el oro era falso. Esperaba que yo me apresurara a salvarla, como siempre se había esperado que hiciera. Ni siquiera la miré. Giré ligeramente la cabeza hacia la mujer sentada a mi lado, la mujer que todos habían ignorado. Maya, dije, mi voz tranquila y profesional. ¿Te importaría hablar con mi hermana? Maya, mi colega, la directora del programa de extensión de nuestra organización sin fines de lucro, sonrió amablemente a Daniela. Abrió su bloc de notas. Por supuesto, Sofía. Miró a través de la mesa a mi hermana, que la miraba confundida. Daniela, dijo Maya, su voz suave pero firme. Soy Maya. Dirijo el programa de empleos y autosuficiencia en nuestra organización. Entiendo que actualmente estás desempleada y necesitarás ayuda. Daniela solo la miró boquiabierta. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Sofía ya ha hecho una donación para patrocinar tu colocación, continuó Maya como si estuviera hablando con cualquier otro cliente. Es un programa maravilloso de 3 meses. Te ayudaremos con habilidades básicas para la vida, redacción de currículums,
técnicas de entrevista, y tenemos alianzas con varias empresas locales que están contratando para puestos administrativos de nivel inicial. La primera clase comienza el próximo lunes. La humillación en la habitación era tan espesa que podía saborearla. Daniela, que se había reído de mi aburrido trabajo, que había alardeado de sus bolsos de diseñador y su marido rico, ahora se le ofrecía un curso de habilidades laborales de nivel inicial caritativo por parte de su hermana mayor en quiebra. Estaba siendo tratada como lo que era, un caso de caridad. Yo no, tartamudeó Daniela, buscando ayuda en mi madre. Pero mi madre estaba en silencio, su propio mundo en cenizas. La tía Josefina solo miraba la mesa. Mi padre había estado en silencio, con las manos apretadas sobre la mesa. Había observado todo este intercambio, su rostro oscureciéndose cada vez más. Había perdido la casa. Había perdido el control sobre mí. Y ahora estaba viendo a su niña de oro ser humillada. No pudo soportarlo. Empujó su silla hacia atrás y se levantó. Su voz, un gruñido bajo que llenó la sala de conferencias. «¿Crees que eres inteligente, dijo, con los ojos fijos en mí. «¿Crees que eres Dios, sentada aquí en la elegante oficina de tu abogado, repartiendo caridad a tu hermana, cortando a tu propia madre?» Rodeó la mesa hasta que estuvo de pie justo sobre mí. «¿Crees que has ganado? ¿Crees que este fideicomiso te hace poderosa?» Se inclinó, su rostro a centímetros del mío, tratando de usar la vieja intimidación que había funcionado durante 30 años. «¿Crees que tu dinero es tan grande? ¿Crees que eres tan lista? No eres nada. Eres solo una niñita rencorosa jugando a juegos que no entiendes». Mi padre se cernía sobre mí, su rostro a centímetros del mío, su voz un gruñido bajo. Intentaba reclamar su poder, ser el patriarca, asustarme para que me sometiera. Pensaba que su ira era su mayor arma. Pensaba que sus pronunciamientos de «no eres nada» todavía tenían el poder de herirme. No me inmuté. Ni siquiera me eché hacia atrás. Solo lo miré a sus ojos enojados e inyectados en sangre. «Tienes razón, papá», dije, mi voz peligrosamente tranquila. «Mi dinero no es lo que me hace poderosa. Mi información sí». Hice una pausa, dejando que su amenaza flotara en el aire. Y casi lo olvidó. «Hay una última pieza de información que debemos discutir». Le di a Price un pequeño asentimiento. Price, que había estado observando este intercambio con el leve interés de un científico observando un insecto, cogió una última y delgada carpeta de la mesa. «Ah, sí», dijo Price, su voz cortando la tensión. Mientras mi cliente se ocupaba de su cartera inmobiliaria personal, Cascade Holdings también estaba ocupada con sus activos comerciales. Miró directamente a mi padre. «Señor Washington, su empresa, Washington & Sons Manufacturing, ha ido bastante bien desde que la fundó después de su salida del banco. ¿Correcto? También, de hecho, que recientemente solicitó un importante préstamo comercial para su expansión». Los ojos de mi padre se entrecerraron. Estaba confundido. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver eso con nada? Esa es mi empresa. ¿Lo es?, preguntó Price suavemente. Solicitó un préstamo de $5 millones de SunTrust Bank hace 3 meses para comprar una nueva línea de CNC de un proveedor en Alemania. ¿Correcto? Para expandir su producción. Sí, dijo mi padre, su voz cautelosa. ¿Y qué? Obtuvimos el préstamo. El equipo llega la próxima semana. No, no llega, dijo Price. Deslizó un documento sobre la mesa pulida. SunTrust estuvo muy contento de deshacerse de su deuda. Verá, señor Washington, su empresa está sobreapalancada. Su garantía personal no vale lo que usted cree. SunTrust estaba buscando un comprador para esa deuda, y Cascade Holdings estuvo más que feliz de aceptar. Mi padre miró el papel. Era otro acuerdo de adquisición de préstamo. Cascade Holdings compró su préstamo comercial de $5 millones la semana pasada, señor Washington, continuó Price, su voz desprovista de toda emoción. Como nuevo titular del gravamen, hemos puesto una retención sobre su equipo en el puerto de Savannah. Ese envío no irá a ninguna parte, y dada su actitud francamente hostil en esta reunión, nos encontramos preocupados por su estabilidad como socio comercial.
Price golpeó el documento. Y de acuerdo con los convenios de este préstamo, si el prestamista siente que el activo está en peligro, todo el saldo de $5 millones es exigible. Con efecto inmediato. Si el rostro de mi padre estaba gris antes, ahora era del color de la ceniza. Tropezó hacia atrás, su mano agarrando la mesa para estabilizarse. No se sentó en la silla. Se desplomó en ella. Finalmente lo entendió. No solo era dueña de su casa. Era dueña de su legado. Era dueña de su negocio. Era dueña de él. El hombre que me había llamado nada hacía solo unos segundos estaba ahora completa y absolutamente a mi merced. Mi madre estaba en silencio. Mi tía estaba en silencio. Daniela estaba en silencio. Este era un nivel de poder que ni siquiera podían comprender. Me levanté, recogiendo mis papeles. Tienes 30 días, Mateo, dije, usando su primer nombre por primera vez en mi vida. 30 días para encontrar $5 millones, al igual que me diste 30 días para la casa. Comencé a alejarme. Oh, dije, deteniéndome en la puerta, puedes aceptar mis verdaderas condiciones. Escuché un sonido roto detrás de mí. ¿Qué condiciones?, susurró mi padre, su voz un sonido seco y tembloroso. ¿Qué quieres? Miré a mi padre, el hombre que se había cernido sobre mí momentos antes. Ahora se veía pequeño, con los hombros hundidos en su costoso traje. Era un rey que acababa de darse cuenta de que todo su reino era propiedad de otra persona. Su susurro, ¿qué condiciones?, era el sonido de una rendición total. No le respondí de inmediato. Regresé a mi lado de la mesa. Miré a Daniela, que me observaba con ojos grandes y aterrorizados. Condición 1, dije, mi voz clara y firme. Daniela, aceptarás la oferta de Maya. Te inscribirás en el programa de autosuficiencia. Asistirás a todas las clases. Aprenderás a escribir un currículum. Y encontrarás un trabajo real, uno que consigas por tus propios méritos. Tienes 6 meses para volverte financieramente independiente. No seré tu red de seguridad. No recibirás un solo dólar de mí ni de Cascadoldins. Aprenderás por primera vez en tu vida a valerte por ti misma. Daniela solo asintió aturdida. La lucha se había ido. Luego me volví hacia mi madre. Me estaba observando. Su expresión una mezcla de miedo y resentimiento. Condición 2, dije. Tú y papá comenzarán terapia familiar obligatoria conmigo, con un terapeuta licenciado de mi elección. No vamos a barrer esto debajo de la alfombra. No vamos a fingir que esto no sucedió. Vamos a hablar de los últimos 30 años. Vamos a hablar de la niña de oro y el chivo expiatorio. Vamos a hablar de las mentiras. Y voy a escuchar una disculpa real y sincera. No solo, siento que te sientas así. Voy a escuchar, siento lo que hice. Continuaremos hasta que esté satisfecha de que entienden el daño que han causado. El rostro de mi madre se tensó. Odiaba la idea. Pero miró a mi padre y vio que no tenían otra opción. Dio un asentimiento rígido y entrecortado. Finalmente, miré a mi padre. Ahora era solo un hombre conmocionado. Y condición 3, dije. Washington and Sons Manufacturing. Vas a convocar una reunión de emergencia de la Junta. En esa reunión, me nominarás para la Junta Directiva y votarás que sí. Comenzó a protestar, un reflejo. Pero no sabes nada de fabricación. No es necesario, lo interrumpí. Sé todo sobre el riesgo. Sé que estás sobreapalancado, que tu cadena de suministro es un desastre y que eres terrible con el dinero. No me estás nombrando porque soy tu hija. Me estás nombrando porque soy tu acreedora de $5 millones. Soy el banco, y el banco ahora va a tener un asiento en la mesa para proteger su inversión. No permitiré que arruines mi activo como casi lo hiciste con el último. Dejé que los términos flotaran en el aire, la rendición total e incondicional de sus vidas, a cambio de la ruina financiera que podría traer sobre ellos en un instante. Observé a mi padre, el orgulloso patriarca, el hombre que me había descartado. Observé la guerra interna en su rostro, el orgullo, la ira, la humillación, y finalmente, la fría y dura realidad.
Lenta y agónicamente, levantó la cabeza. Me miró, y por primera vez, creo que realmente me vio. No a su hija, no a su cajero automático. Vio a la persona que tenía todas las cartas. Y con una voz tan baja que apenas era audible, dijo, acepto. Mi tía solo miraba la mesa. Parecía que quería estar en cualquier otro lugar del mundo. Asentí una vez. No hubo triunfo, ni alegría, solo un final frío y silencioso. Cogí mi maletín. Miré a Price, que ya estaba recogiendo sus archivos, con una expresión perfectamente neutral. Maya, gracias por venir, dije. Maya me asintió, luego le dio a Daniela una tarjeta de presentación. Te espero el lunes, Daniela, dijo amablemente. Caminé hacia la puerta de la sala de conferencias. Mi familia simplemente se quedó allí, un retrato arruinado de una familia. Abrí la puerta y me detuve, mirando hacia atrás por última vez. Price se pondrá en contacto para finalizar los nuevos convenios del préstamo, Mateo, y para programar nuestra primera sesión de terapia, mamá. Salí al pasillo. La presentación, dije al aire vacío, ha terminado. Las semanas que siguieron fueron tranquilas y duras. Mi padre, sin otra opción, aceptó mis términos. El préstamo de $5 millones se reestructuró con Cascade Holdings ahora llevando las riendas. Mis condiciones no eran sugerencias. Eran convenios. Las sesiones de terapia fueron brutales. Las dos primeras, mi madre solo se sentó allí, con los brazos cruzados, irradiando una furia silenciosa. Mi padre solo miraba al suelo, respondiendo a las preguntas del terapeuta en monosílabos. Fue en la tercera sesión cuando la presa finalmente se rompió. La terapeuta, la doctora Ayes, una mujer aguda que respetaba, le hizo a mi madre una pregunta simple. Elena, ¿de qué tenías miedo? ¿Qué pensabas que pasaría si Sofía tenía éxito? Mi madre guardó silencio durante mucho tiempo, y luego, por primera vez, me miró, realmente me miró. Su voz era pequeña. Estaba celosa. Simplemente la miré fijamente. Siempre fuiste tan capaz, susurró, la admisión saliendo de ella con dificultad. Eras como tu padre antes. Eras inteligente. Eras independiente. Nunca me necesitaste. No como Daniela. Yo. Tenía miedo. Tenía miedo de que tu padre te viera a ti y no me viera a mí. Tenía miedo de que te quisiera más a ti. No era una excusa, pero fue lo más honesto que me había dicho en 30 años. Unos días después, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocí. Era una foto. Una foto de una taza de café con leche decorado sobre el mostrador de un restaurante barato. El texto que seguía decía, recibí mi primer sueldo. No es mucho, pero me lo gané. Gracias por no dejarme hundir con él. Era de Daniela. Había conseguido un trabajo como anfitriona en un restaurante de desayunos. Había seguido el programa de Maya. Era un comienzo. No respondí, pero guardé el mensaje. La noticia sobre Kevin estalló una semana después. La investigación de la SEC, que mi algoritmo había predicho, se hizo pública. Fue arrestado, acusado de múltiples cargos de fraude electrónico. Su rostro estaba en todas las noticias locales de Atlanta. Un paseillo con un traje arrugado. Mi familia ni siquiera mencionó su nombre. Simplemente había desaparecido. Mi nueva vida, sin embargo, apenas comenzaba. Mi primera reunión de la junta en Washington and Sons Manufacturing fue tan tensa como era de esperar. Mi padre se sentó a la cabeza de la mesa y yo en el otro extremo. Su equipo de gerentes de la vieja escuela me miraba con abierto escepticismo. No hablé de sentimientos. No hablé del pasado. Simplemente abrí mi portátil. Caballeros, dije, he realizado un análisis de riesgo de su cadena de suministro actual y los números son alarmantes. Su proveedor único en Alemania es una enorme responsabilidad. Su relación deuda-ingresos es insostenible y sus proyecciones de flujo de caja se basan en cifras de ventas imaginarias. Pasé la siguiente hora desmontando todo su modelo de negocio, no con ira, sino con datos fríos y duros. Cuando terminé, la sala estaba en silencio. Los gerentes miraron a mi padre,
esperando que defendiera su legado. Él solo se quedó allí, mirando la hoja de cálculo en la pantalla principal. Había visto mis datos antes. Sabía de lo que era capaz. Finalmente, se aclaró la garganta. No me miró. Miró a su equipo. ¿Ella? Tiene razón. La cadena de suministro es un desastre. Necesitamos cambiar. Necesitamos escuchar. Fue el principio. No me había llamado hija. No me había llamado Sofía. Solo me había llamado correcta. Y por ahora, eso era suficiente. Un año después, era Acción de Gracias. La escena era muy diferente. No estaba en mi pequeño apartamento de una habitación, y ciertamente no estaba en la casa de mis padres en los suburbios. Estaba en mi casa, la que había poseído en secreto durante 5 años, un ático con vistas a Centennial Park con ventanas de suelo a techo que mostraban todo el horizonte de Atlanta. Esta era la casa que había construido para mí, la que nunca supieron que existía. Sonó el timbre. Abrí y mis padres, Mateo y Elena, estaban allí. Parecían más pequeños, humillados. Mi padre sostenía una botella de sidra espumosa. Mi madre sostenía un recipiente de Tupperware. Hice tu ensalada de papas favorita, Sofía, dijo, su voz baja. No intentó abrazarme. Solo ofreció el recipiente. Gracias, mamá, dije. Y lo decía en serio. Se lo quité. Adelante, pasen. Entraron en mi casa, con los ojos muy abiertos. Nunca habían estado aquí. Miraron el arte en las paredes, la espaciosa cocina abierta, pero no comentaron sobre el dinero. No hablaron de la vista. Simplemente parecían silenciosos. Mi hermana Daniela ya estaba allí, sentada en el sofá. Estaba hablando con Maya. Daniela se veía bien. Llevaba un vestido sencillo. Su cabello estaba recogido y se reía de algo que decía el esposo de Maya. Llevaba 8 meses trabajando como asistente administrativa en una clínica dental. El mes pasado, me había enviado un mensaje de texto diciéndome que se había inscrito en su primera clase nocturna en un colegio comunitario. Contabilidad, había escrito. ¿Quién lo diría? Maya y su familia estaban aquí porque eran mi familia, la gente con la que trabajaba todos los días, la gente que respetaba y que me respetaba. Mi padre se acercó a la ventana, mirando hacia afuera. Es una vista hermosa, Sofía, dijo. Gracias, papá, respondí. El día fue normal. Fue tranquilo. No había tensión, ni comentarios mordaces, ni niña de oro o chivo expiatorio. Mi padre y el esposo de Maya hablaron de fútbol. Mi madre y Maya hablaron de recetas. ¿Y Daniela? Daniela me ayudó en la cocina. ¿Puedes machacar estas papas?, pregunté. Me miró sorprendida. ¿Yo? ¿Confías en mí? Solo son papas, Daniela. No puedes defraudarlas. Se estremeció, pero luego sonrió. Una sonrisa pequeña y real. Sí, claro, puedo hacer eso. Trabajamos en silencio por unos minutos. Lo sentenciaron la semana pasada, dijo en voz baja. Lo sabía. ¿Qué ven? 10 años, dije. Sí, dijo. Envié mi declaración de impacto de la víctima. Maya me ayudó a escribirla. Hizo una pausa, machacando las papas. Gracias por no, ya sabes, dejarme hundir con él. Fui tan estúpida. Fui tan horrible contigo. Sí, lo fuiste, dije. Lo siento, Sofía, dijo, su voz espesa. De verdad lo siento. Lo sé, Daniela, dije. Y lo sabía. Nos sentamos a comer. La comida estaba buena. La conversación era ligera. Era solo un día de Acción de Gracias. Mi teléfono, sobre el mostrador, vibró. Lo miré. Era una llamada de papá. Mi corazón dio un extraño vuelco. Estaba sentado justo al otro lado de la mesa. Me estaba llamando. Vio que miraba el teléfono y su propio rostro pareció confundido. Buscó a tientas su propio teléfono en el bolsillo. «Oh, diablos», murmuró.
Debo haberte llamado sin querer. Lo siento, Sofía. Fue a colgar, pero miré mi teléfono y luego a él. Está bien, papá. Sonreí. Contestaré. Contesté el teléfono. Hola. Mi padre, mirándome desde el otro lado de la mesa, su rostro una mezcla de confusión y comprensión creciente, se llevó su propio teléfono a la oreja. Hola, Sofía, dijo, su voz baja. Hola, papá, dije, mi voz igual de baja. Toda la mesa se había detenido, observándonos. Yo solo, balbuceó. Solo quería decir que te quiero, Sofía. Estoy muy orgulloso de ti. Las lágrimas asomaron a mis ojos. Las palabras que había esperado 32 años para escuchar. No habían llegado como un gran pronunciamiento. Habían llegado como un accidente. Una verdad accidental y honesta. Le sonreí. Mi sonrisa real y completa. Yo también te quiero, papá. También estoy orgullosa de ti. Colgamos y la mesa quedó en silencio por un instante, y luego Maya levantó su copa. Por la familia, dijo. De todo tipo. Y todos levantamos nuestras copas. Mis padres dijeron que mi hermana merecía la casa, así que le dejaron todo. Luego me enviaron un mensaje de texto para que cubriera la hipoteca. Respondí, pregúntale a la propietaria. 2 días después, me llamaron llorando. Y esa vez no contesté. Los dejé caer. Pero hoy, cuando mi padre llama, contesto. Cuando mi hermana me envía un mensaje, respondo. Porque aprendí que la venganza más dulce no está en destruir a tu familia. Está en forzarlos a ver la verdad. Y en los escombros, si tienes suerte, encuentras el espacio para construir una nueva. Una real. En tus propios términos. Aquí está la lección aprendida y la llamada a la acción basada en la historia de Sofía. La lección más poderosa de la historia de Sofía es que la verdadera rendición de cuentas a menudo se confunde con la crueldad. Durante una década, absorbió su falta de respeto mientras los salvaba en secreto. Cuando la empujaron demasiado lejos, no solo se vengó, tomó el control. Nos enseña que la verdadera fuerza no se trata solo de construir una riqueza secreta. Se trata de tener el coraje de usar ese poder para desmantelar un sistema familiar tóxico. Establecer límites firmes e inquebrantables no es despiadado. Es el acto necesario y doloroso de obligar a quienes te hirieron a enfrentar finalmente la verdad y las consecuencias de sus acciones.